Padre, muchas gracias por las parábolas. Gracias por enseñarnos a través de ellas. Muchas gracias por tu reino. Te damos las gracias porque tú estás enseñándonos, nos estás guiando, nos estás mostrando de qué se trata tu reino, a qué se parece, a qué no se parece. Y te rogamos que eso nos moldee, Señor, y transforme nuestra vida y que intervenga, Señor, de forma notoria, Señor, en nuestra vida. Te rogamos que nos des disposición de escucharte, de no ser duros a tu palabra, Señor, de reconocer tu voz y de responder a ella. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. También el reino de los cielos es semejante a una jávega, que es una palabra que entiendo que es extraña para muchos. La mayoría de las versiones dice una red barredera, que echada al mar recoge toda suerte de peces, la cual, la red, una vez llena, la sacan a la orilla y sentándose recogen los buenos en canastos y echan fuera los malos. Así será en la consumación del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malvados de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Me gustaría saltarme algunos pasajes a veces. Me gustaría no tener que predicar algunos textos que son complicados o que dicen cosas que son sensibles para nuestra vida o que son difíciles de oír. Pero lo cierto es que están ahí y tenemos que asumir la palabra de Dios como viene. Este mes de septiembre, este domingo que es el cuarto ya, estamos cerrando esta serie de predicaciones sobre las parábolas del reino de Dios y lo vamos a hacer en el capítulo que ya supongo que imagináis la mayoría de los que habéis estado, que es el capítulo 13 de Mateo, que ya lo conocéis como el discurso de las parábolas del reino. Si habéis estado todo el mes y si no, os recuerdo los titulares. Hemos hablado ya de que el reino de Dios se ha acercado el primer domingo, de que el reino de Dios crece el segundo domingo y el tercer domingo esencialmente de que el reino de Dios se busca y a la misma vez te encuentra. Tú lo buscas, pero es Él el que te encuentra. Bueno, cuando nos acercamos a una parábola como esta que vamos a ver hoy, quiero deciros que los que estudian, los estudiosos de la Biblia, la gente que se dedica a estudiar los textos en los idiomas originales y que esa es su vida, que son personas que se dedican a ello, ante estas parábolas, una de sus principales dificultades siempre ha sido la de discernir o separar lo que es la propia parábola de las interpretaciones de la parábola. Y en muchas de las parábolas no hay interpretación. Tenemos casos súper evidentes, ¿no? Tenemos la parábola del sembrador, toda explicada, y un poquito más adelante en el capítulo los discípulos le preguntan y Jesús dice, bueno, pues esto significa tal cosa. Y el mismo Jesús interpreta la parábola. Pero una cosa es la parábola y otra cosa es la interpretación. Y luego tenemos parábolas como esta que acabo de leer, que son solo 4 versículos y que si la miras de nuevo con atención te darás cuenta que los 2 primeros versículos son la parábola. Que si una red, que si la red se sale, que si tiene peces de todo tipo, y a partir del versículo 49, ahí donde dice, así será la consumación del siglo y tal, es una interpretación. Es decir, Jesús mismo o Mateo pone en boca de Jesús, que Jesús dice, pues esto es lo que significa esta parábola que os he dicho. Significa que al final del siglo esto, aquello y lo otro. Para estudiar esta parábola bien, cosa que hoy no vamos a hacer, estudiarla tanto como deberíamos o como podríamos, habría que estudiar otra parábola conjuntamente con esta, que como os digo, la gente que se dedica a esto siempre las unen porque tienen muchos paralelos y se alimentan la una a la otra. Estoy hablando de la parábola del trigo y la cizaña, que está en el mismo capítulo y no la hemos visto este mes. Está del versículo 24 al 30. Pero te lo digo para que te animes esta semana a leerla por tu cuenta y comparar con esta que vamos a ver hoy, puntos en común, diferencias y cosas que son interesantes. Yendo ya a la parábola de la red barredera, lo primero que os voy a decir es que tantas parábolas como hay en este capítulo,
esta es probablemente la más visual de todas las que escucharon aquel día, si es que fueron dichas así de un tirón. Y la razón para esto, igual me dices, bueno, ¿y por qué esta de una red barredera es más visual que otras? ¿Por qué es más visual que una semilla de mostaza o más visual que...? Pues mira, si lees los primeros 2 versículos del capítulo, lees lo siguiente. Aquel mismo día, saliendo Jesús de la casa, se sentó a la orilla del mar y se le juntaron grandes multitudes, por lo cual, subiendo a una barca, se sentó y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. Esta parábola en particular se va a explicar, va a suceder en el mismo contexto en el que se echa la red. O sea, es muy posible que Jesús estuviera hablando en esa barca, con una multitud a la orilla escuchándole, y un poquito más para allá hubiera algunos pescadores que a lo mejor habían estado pescando y faenando esa noche, que hubiera redes, que estuvieran lavando redes algunos, como en otras escenas ya hemos visto. Así que, a nivel visual, Jesús se pone a explicar esto y la gente es como que lo estuviera viendo ahí mismo, ¿no? Aparte, es gente que vive ahí, cerca del lago, que habrá visto eso muchas veces en su infancia, en su juventud, que incluso algunos de ellos a lo mejor se dedican a la pesca. Les está hablando de algo que tienen por la mano, que lo tienen muy, muy visto. Lo primero que quiero reflexionar con vosotros de esta parábola es este dualismo o esta dualidad de palabras que conforman las palabras bueno y malo. Porque se habla de una recogida de peces y se habla de los buenos, que son echados en cestas, y de los malos, que son desechados. Cuando tú piensas en este binomio, bien-mal, bueno-malo, buenos-malos, piensas inevitablemente en algo relacionado con la moral, el bien y el mal. Algo es ética, se habla de ética, se habla de moral, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. La gente que hace lo bueno, la gente que hace lo malo, los buenos y los malos. Ahora, la parábola habla de peces. No sé si los peces estudian mucha ética o si la tienen, si hay peces que se comportan bien y peces que se comportan mal. Entonces yo primero he querido pensar en la parábola en sí mismo. ¿Qué significa, qué son peces buenos o malos, ¿no? Y pensaba en dos cosas. La primera, una cosa sería lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la alimentación o con la nutrición. Se pescan una serie de peces y luego los pescadores deciden en base a criterios que ellos manejarán qué peces son buenos o malos en función a si se pueden comer o no. Por ejemplo, puede haber peces que ellos sepan que tienen tantas espinas que son impracticables, ¿no? Y que no se los va a comprar nadie en el mercado. O peces que a lo mejor están golpeados porque la red al arrastrarlos, los que estaban a lo mejor abajo de todo se han dañado, tienen golpes, o que en el proceso de esa pesca algunos de ellos han muerto y no están, lo que sea. Peces que por las razones que sean no son buenos para comer, porque son venenosos, por las razones que sean. Esa es una de las opciones. La otra, que no podemos evitar pensar, es que Jesús es judío, la multitud que le escucha es judía y los pescadores de los que hablamos son judíos. Y todos ellos se deben a la ley que Dios les dio en la Torá. Y en la Torá, tanto en Levítico como en Deuteronomio, hay leyes que llamamos dietéticas, que tienen que ver con lo que se come y lo que no se come. ¿Recordáis lo de los animales puros e impuros? Bueno, pues tanto en Levítico como en Deuteronomio también habla de lo del mar. Dice, y del mar se puede comer esto o aquello. Y habla de si tiene escamas o no tiene escamas. Lo que quiere decir que cualquier pescador judío que pescara con red barredera y arrastrara, como dice la parábola, todo tipo de peces, después tenía que seleccionar. No todos los peces que había ahí eran puros y si comían animales impuros, pues ya sabéis que tenían una serie de consecuencias para ellos, ¿vale? Estaban desobedeciendo, quedaban impuros, tenían que purificarse, etcétera, etcétera. Así que buenos y malos también puede estar refiriéndose a eso en este contexto para ellos, de que tienen que apartar los peces que la ley les dice que no tienen que comer. No sé hasta dónde podemos tirar de este hilo. Y yo tampoco quiero hacer una mala exégesis o sobreenfatizar, como os he dicho otras semanas, detalles de una parábola. Pero lo que no me queda ninguna duda viendo este texto es que para Dios hay bien y mal. Está estableciendo una situación que va a tener que ver
con los tiempos finales, hablaremos un poquito de esto enseguida, pero lo que es interesante del tema es que el bien y el mal dependen del punto de vista de alguien. Por ejemplo, si hablamos del tema primero que os he dicho, son los pescadores, son los que conocen el mundo de los peces, los que tienen una serie de criterios para decir esto está bien y esto está mal. A lo mejor aparezco yo por ahí con toda mi ignorancia sobre el mundo marino y veo un pez que ellos deciden desechar y digo, ¿pero qué haces? No, eso está bien para comer. Pero a lo mejor él sabe algo que yo no sé. Es decir, los conocimientos tienen que ver con la decisión que uno toma sobre el bien y el mal. Pero el bien y el mal es subjetivo. De hecho, una de las principales discusiones entre cristianos y ateos o agnósticos, en el caso de la ética, tiene que ver con la pregunta de si es posible en este mundo que haya algo que podamos llamar bien o mal todos juntos sin que exista un Dios que defina lo que está bien y lo que está mal. Porque tú, individualmente, puedes decir esto está bien y esto está mal y yo puedo estar de acuerdo o no. Tú con tu cultura, la familiar o la étnica o la nacional, puedes decir esto está bien o esto está mal. Pero yo con mi cultura familiar o étnica o nacional puedo tener otra opinión. Y podemos seguir estirando, podemos incluir la moral, la ética, la filosofía y todos tendremos opiniones sobre lo que está bien y está mal. Pero ¿todas valen? Si todas valen, realmente no hay nada, no hay bien ni mal. De hecho, la Biblia nos avisa de que una de las cosas que nos pasará es que llamaremos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero no necesariamente implica que lo hagamos a mala intención. Tú puedes estar llamando algo bueno y creer que eso que llamas bueno es bueno. Y fruto de tu ignorancia, de tu desconocimiento, de tu inmadurez o de otras razones, eso puede no ser bueno. Si no hay un Dios y un bien y un mal absoluto, no existen el bien y el mal. Esta parábola pone eso en primer lugar, te lo pone delante, te dice, hay un bien y un mal, hay una separación entre lo bueno y lo malo. Hablaremos más enseguida de ese tema. Recuerda que la parábola, como las que hemos visto durante todo el mes, lo que está intentando es de que tú comprendas o entiendas qué o cómo es el reino de los cielos. Aquí se te está hablando de una escena donde se separa peces, pero la intención es, al final de Jesús, decirte, bueno, el reino de los cielos es semejante a una red y esta es la escena. Bueno, ¿en qué se parece el reino de los cielos a esta escena? ¿En qué se parece a esta red o a esta escena? Una de las cuestiones que creo que Jesús está intentando poner delante nuestro es, si hay un reino que viene a nuestra vida, a nuestra realidad, a este mundo, de un rey que es absoluto y que dice esto es bueno y esto es malo, estés o no estés de acuerdo, no entramos en ese punto ahora. Si hay un reino que viene y define, discierne lo que es bueno de lo que es malo, a partir del momento en que tú tienes eso delante, tú tienes una situación en la que eres confrontado. ¿Recordáis que os he dicho el reino se ha acercado? ¿El reino crece? ¿El reino se busca? Todo como parece como bastante agradable. Hoy vengo a decirte que el reino nos pone en crisis. Lo que hace el reino de Dios, entre otras cosas, es ponerte en crisis. La palabra crisis, en los últimos años especialmente, pues no vamos a decir que sea, en cuanto vimos crisis económica, ponemos a temblar. Crisis sanitaria, también nos ponemos a temblar después de los últimos años. Hoy es crisis y se dicen muchas cosas de la palabra crisis. Quiero decirte lo que dice el diccionario para empezar, para situar un poco la situación. Si tú buscas en un diccionario la palabra crisis, te dirá que es un cambio profundo, no es cualquier cambio, no cualquier cambio es una crisis, es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso, en una situación, etcétera, etcétera. El reino de Dios viene, se pone frente a ti y te dice, esto está bien y esto está mal. Y desde el momento en que tú lo ves, lo oyes, lo entiendes, lo escuchas,
te pone en crisis ante tu propio pensamiento o tus propias ideas de lo que está bien y está mal. Ahora tienes que tomar decisiones. ¿Estoy de acuerdo con lo que el reino me dice o no estoy de acuerdo? ¿Voy a discutir con el reino? ¿Voy a dialogar con el reino? ¿Me voy a quedar con mis criterios, con los suyos? Cuando el reino llega y se pone delante tuyo y te dice esto está bien y esto está mal, pone en crisis tu propia visión de todo. Y tú tienes que empezar a pensar sobre tus lealtades, sobre tus decisiones. ¿Voy a ser fiel a mis propios criterios? ¿Me voy a quedar con lo que yo creo que está bien y lo que está mal? ¿O voy a hacer caso al planteamiento del reino de Dios y lo que el reino de Dios dice que está bien y está mal? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué pez voy a ser yo? ¿Soy de los buenos? ¿Soy de los malos? ¿A qué reino pertenezco yo? Como os digo, esta parábola está interpretada en el propio texto como un símbolo de los tiempos finales. No sé cuántas veces te habrás sentado con hermanos, hermanas en la fe, a hablar de escatología. Escatología es el nombre de la doctrina que habla de los tiempos finales. No puedo decir otra cosa que llevo más de 20 años sorprendiéndome constantemente, esto lamentablemente no ha cambiado, sigo sorprendiéndome, de cuántas cosas dicen saber los cristianos sobre los tiempos finales. La Biblia dice algunas cosas sobre los tiempos finales, pero a mí me impresiona la seguridad con la que muchos cristianos afirman cosas sobre los tiempos finales. Quiero informaros que si tú estudias escatología en un seminario, te presentan 3 o 4 versiones, posibles versiones, de las interpretaciones que se puede hacer de los textos que la Biblia habla de la escatología, que principalmente están Apocalipsis, Daniel y algunos otros profetas, etc. Hay 3 o 4 versiones legítimas, autorizadas. Igual habéis oído sus nombres: el premileniarismo, el postmileniarismo, el amileniarismo, y dicen cosas que son irreconciliables las unas con las otras. O eres de una o eres de otra, pero no puedes ser de las dos o de las tres. Eso significa que, primero, no sabemos tanto. ¿Podemos asumir eso para empezar? Porque tú puedes decir con toda tu fuerza y tu energía y convicción, después de estudiar los textos y estudiar el tema en profundidad, yo soy lo que tú quieras. Ninguna me convence, lo que tú quieras. Pero a tu lado tienes un hermano o hermana que, haciendo el mismo ejercicio de honestidad que tú, estamos presuponiendo, puede decir que es otra de las posturas y su versión de interpretación de la Escritura y la tuya son irreconciliables, imposible. El reino está antes, está después. Antes y después no puede. Así que a mí me gustaría afirmar algunas cosas sobre los tiempos finales. Algunas en las que creo. Pero que no, vais a ver que no estoy hablando de posicionarme en ninguna de estas posturas doctrinales. Estoy hablando de esta parábola, de lo que se nos dice del reino y de lo que creo que es esencial. Y luego podemos mirar lo que no es necesariamente esencial. Una de las cosas que no es o que no afirma esta parábola es una teología de la salvación por obras. ¿Qué hace mucha gente cuando lee estas parábolas? Dice, bueno, los peces buenos, los peces malos, una lectura moral del tema, ¿no? Los peces que hacen lo que está bien, los peces que hacen lo que está mal. Después, de hecho, el texto va a decir los malos y los justos. No va a decir los buenos, va a decir los justos luego. Entonces, hay dos colectivos, los que hacen lo bueno, los que hacen lo malo, y hay muchas personas que acaban asumiendo, por textos así, creo, una mala interpretación, la doctrina de la salvación por obras. A lo mejor no la verbalizan porque han crecido en una iglesia evangélica o protestante y saben, o deberían saber, que la doctrina de la justificación por la fe, que es en la que nosotros creemos, está en contradicción de plano con hablar de la salvación por obras. O eres salvo por la fe o eres salvo por las obras. Tendrás que tomar una decisión de lo que crees. No digo que ni siquiera lo que tú crees tiene por qué ser lo que es. Te puedes equivocar en lo que crees. Las obras
inevitablemente van a hablar de tu fe. Santiago nos habla de esto. Si tú tienes una fe genuina, tu fe genuina tendrá en algún momento, en algún lugar, que verse en obras genuinas, y Efesios nos dice cosas como que hemos sido preparados de antemano para buenas obras. Pues claro que tiene que haber buenas obras en la vida de un cristiano que tenga una fe genuina. Pero aquí el asunto al final es cómo nos miramos los unos a los otros también. Cómo miramos al de al lado y analizamos su vida y hacemos nuestras consideraciones. A mí me gusta inventar situaciones para explicar las cosas. Bueno, imaginaos que hacemos una votación aquí para elegir a los 2 mejores cristianos de la iglesia. Elegimos a los 2 mejores de entre nosotros y vamos a pedirle al Señor que nos pase una cinta de vídeo es algo antiguo, pero un archivo con el vídeo del mejor cristiano entre nosotros. Pero el vídeo de la vida real, no de la ropa del domingo, del vídeo de la vida real de la persona, ¿no? Donde podamos ver no solo sus hechos, sus obras, sino también las intenciones de su corazón, pero eso sí, del mejor de nosotros, ¿no? Y luego, la segunda mejor persona de entre nosotros lo que va a hacer es juzgar la vida del mejor de entre nosotros. ¿Sabéis qué pasaría el 100% de las ocasiones? ¿Sabéis cuál sería el veredicto del segundo mejor cristiano entre nosotros sobre el mejor primer cristiano entre nosotros? ¿Sabéis cuál sería ese veredicto? No hay discusión, ¿verdad? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el veredicto? Condenado. Sería condenado seguro. Porque si tú ves el vídeo de cualquiera de nosotros, el vídeo, el auténtico, donde ves las intenciones del corazón, los pensamientos, tal, no llegarías ni a los 15 años. O sea, aunque te lo pasaran como el WhatsApp, que lo pasas ahí en velocidad 2 y desearías que hubiera velocidad 4 a veces, por rápido que lo pasaras, dirías, esta persona, estas obras no corresponden. Sería imposible que por las obras alguien pasara del... Nadie. Y nosotros mismos seríamos los que nos condenaríamos. Por suerte, no sé si es la mejor expresión o la más acertada, no depende ni de ti ni de mí. Por suerte, no somos ninguno de nosotros los que va a juzgar a ninguno de los que están aquí. Por suerte, eso pasa al final. Otra de las cosas que quiero dejar bien claras con esta parábola. ¿En qué momento hay una separación de los peces? ¿En qué momento? Al final de todo. Lo que significa que hasta que lleguemos al final de todo, en la red están todos los peces juntos. Los buenos y los malos. Los que tienen carnita, los que tienen mucha espina. Los de colorines, el pez payaso, el salmón, todos ahí, la trucha, todos juntitos. Los que tienen golpes, los peces heridos. ¿Qué pasa? Que a los cristianos, por alguna razón, nos ha ido como gustando mucho lo que es excomulgar. Nos sentimos, por alguna razón, con el derecho de mirar y decir, bueno, esta persona está claro que no es de los peces buenos. ¿Para qué vamos a esperar hasta el final de los tiempos y tener que soportar a esta persona aquí entre nosotros ahora, cuando es evidente, sus obras declaran claramente que esta persona no debería estar aquí entre nosotros? Vamos a ver cómo la incomodamos y tenemos estrategias para incomodar a alguien. Nos sentimos mejores, hay cosas que hacemos que nos gustan mucho. Bueno, igual no te identificas con nada de lo que estoy diciendo. Lo cierto es que el único que va a juzgar es Dios. El único. Menos mal, que dependo de su juicio. Eso no me libra de mis pecados. Eso no me libra... Pablo llegó a decir, literalmente, pero podéis leer 1 Corintios capítulo 4, aquí estoy hablando de memoria, creo que del 3 al 5, casi, voy a parafrasear, dice, bueno, me da igual cómo me juzguéis, incluso me da igual cómo yo mismo me juzgo, porque ni como me juzguéis vosotros ni como yo me juzgo, me libra del juicio de Dios. En el fondo, es el juicio de Dios el único que cuenta, es el único que decide el destino de cada uno de nosotros. Por suerte, eso es así. Y sabes, una de las cosas que esta parábola deja claras y que sí que necesitas tener muy claras de los tiempos finales, es que la red en algún momento va a salir del agua. La red va estirándose,
y pasa mucho tiempo en el agua sacando peces, acumulándolos, estirando, pero en algún punto la red saldrá del agua. Y cuando eso pase, tú, como dice la parábola, serás sacado a la orilla. Lo que sí que asevera la Biblia sin ningún tipo de duda, y de eso no vamos a discutir, es que hay un juicio. Hay un momento en el que va a llegar un juicio, para ti y para mí. Y que hay un juez que, gracias que no soy yo, gracias que no eres tú, es uno que es sabio, es justo, es capaz de mirar nuestras vidas, es capaz de mirar esos vídeos insoportables desde su perspectiva y de alguna manera juzgarnos con justicia. Él, no nosotros. Tienes que saberlo. En algún momento serás sacado a la orilla. Y habrá una decisión sobre tu vida. Esta predicación bíblica y clara, el problema que tiene es que muchas veces no es que no se predique la verdad, es que se predica con malas intenciones o desde un mal lugar. Esta predicación bíblica muchas veces se hace para infundir miedo, para infundir temor. Si no te puedo convencer de que Dios te ama, no te puedo convencer de que confíes en Dios, voy a hacer que le temas, por lo menos. Si no puedo convencer a mi hijo de que no toque el enchufe, si no puedo convencerle de que no le conviene, de que soy confiable, de que si yo le digo que no lo toque, lo mejor que puedo hacer es no tocarlo, voy a meterle miedo para que no toque el enchufe. Pero Dios no es un enchufe. La intención de Dios no es electrocutarte. Las intenciones de Dios para tu vida son buenas. Pues puedes dudar de las mías, duda de las mías. Te recomiendo que dudes de las mías, pero no dudes de las intenciones de Dios. De hecho, la Biblia nos dice cosas como, por ejemplo, que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero habrá peces que no entrarán. Habrá peces que serán desechados. Las dos cosas son verdad. Y tienes que aprender a vivir tu vida cristiana soportando la tensión de esas dos verdades. Aprendiendo que no todo vale, de alguna manera no todo vale, y hay un juez que va a decidir, pero las intenciones del juez son las mejores. Son mejores de las que tú puedes imaginar. Él desea lo bueno para ti. De hecho, Romanos 2.4, también voy a parafrasear mucho, va a decir, te va a hablar de la riqueza de su bondad, que son conceptos de estos que la Biblia dice, riqueza y bondad. Tú cuando hablas de riqueza hablas de números, hablas de dinero, hablas de oro, pero bondad, riqueza de bondad. Te va a decir que la bondad de Dios es tan rica, hay tanta, es tan exuberante, hay tanta bondad en Dios, que lo que hace esa riqueza de bondad contigo es guiarte al arrepentimiento. Y son conceptos como que chocan, pero literalmente lo que te está diciendo Romanos 2.4 es lo que te estoy diciendo hoy, que el reino te pone en crisis. Que la bondad de Dios, cuando te pones frente a Dios y ves su bondad, si te miras en ese espejo y no en el vecino, su bondad te dice, no solo te revela la bondad de Dios, el reflejo te dice, ¿dónde estás tú? Y es el único sitio al que tienes que mirar. Es que el problema es que miramos demasiados sitios. Miramos muchos espejos que no deberíamos mirar. Pero si miramos ese espejo y vemos la bondad de Dios, y no solo vemos su bondad, sino que conocemos su intención de bondad por nuestra vida, eso nos guía al arrepentimiento. ¿Sabes? La palabra arrepentimiento, en su original, la palabra que hay detrás, en griego, se transliteraría algo así como metanoia. Lo que quiere decir esa palabra en verdad es cambio de mente. Cambio de mente. ¿Sabes lo que es un cambio de mente? Una crisis. ¿Cuándo cambias tú de pensamiento? Cuando algo pone en crisis el pensamiento que tenías antes. Cuando algo te obliga o te convence de que lo que estás pensando no es lo correcto, no es lo mejor, sino te quedas con tu pensamiento. Necesitas esa crisis para cambiar de pensar. Necesitas comprobar que tu pensamiento no es el mejor pensamiento y que vale la pena desecharlo y abrazar otro pensamiento.
Para eso tienes que vivir la crisis de descubrir que estás equivocado. Siempre es una crisis estar equivocado. Nunca queremos estar equivocados. Y lo que la Biblia dice cuando dice arrepentimiento es exactamente eso. Es que tú estás caminando con tus pensamientos en una dirección. Y por ignorancia, quizá sin mala intención o quizá con mala intención, pues estás caminando en los caminos que a ti te da la gana, que no son los que Dios pensó para ti. Y algo establece una crisis en tu corazón y en tu mente que te hace darte cuenta de que ese pensamiento en el que tú vas no es el correcto, no es bueno para ti, no es verdad ni siquiera. Y te hace darte la vuelta. Es la imagen que se suele decir, ¿no? Le das la espalda a Dios, te giras para mirarle de frente y empezar a caminar hacia Él. Eso es lo que es un arrepentimiento, responder a una crisis. Y eso es lo que hace el reino de Dios con nosotros. No solo ha venido, ¡ay, qué bien! Ha venido, como que alguien viene a la fiesta. Hay una fiesta y alguien ha venido. Bueno, me serem, me riurem, nos lo vamos a pasar pipa, vente a la fiesta. No solo es que llega a la fiesta, no solo es que crece, no solo es que es lo que tenemos que buscar y es Él el que nos ha encontrado. Llega a este punto que no, es como que es más difícil de asumir, que es que el reino de Dios te pone en crisis. Pone tu vida en crisis y tienes que tomar decisiones de a quién vas a ser leal. Establece casi una crisis de identidad en ti. Bueno, lo bueno y lo malo. Muchos, no sé si sabéis esto, pero muchos han asociado la red de esta parábola a la iglesia. Muchos leyendo esta parábola han dicho, claro, la parábola dice, el reino de Dios es como una red que y la gente dice, bueno, pues la red es la iglesia. Me gustaría terminar las reflexiones hablándote de la iglesia y del reino. ¿Qué es y qué no es una cosa y la otra? ¿Vale? Algunas reflexiones y luego nos vamos a los grupos. Lo primero, la iglesia y el reino no son lo mismo. No es iglesia igual reino. No son sinónimos. No son la misma cosa. El reino no es la iglesia ni la iglesia es el reino. Y hay mucha gente confundida con esto. Igual no lo van a decir teológicamente con estas palabras, pero hay gente que está convencido que lo que hace en su iglesia es lo que Dios quiere y los demás están equivocados. No los de fuera, los demás cristianos. O sea, lo que hacemos en nuestra iglesia es lo bueno, los otros no. Y bueno, con los años hemos ido desarrollando muchos chistes sobre bautistas, sobre la sagrada de hermanos, sobre pentecostales. Nos gusta mofarnos unos de otros, establecer comparaciones ridículas. Y mucha gente cree que lo que ellos hacen son lo verdadero. O sea, nosotros somos los que hemos entendido. Los demás están equivocados. La iglesia y el reino no son lo mismo. No lo son. Ahora bien, la iglesia y el reino coexisten a la vez, desde que Jesús los estableció, coexisten en el mismo espacio-tiempo. El reino empieza cuando Jesús llega y dice, ha llegado el reino. Y desde ese mismo momento, el reino empieza a establecerse. Y la iglesia empieza cuando Jesús la establece. Ambas, reino e iglesia, coexisten. Y me atrevería a decir, y voy haciendo teología e interpretando Biblia, que podemos afirmar que la iglesia, no tu iglesia local, la iglesia de Jesús, es el proyecto de Jesús para hacer visible su reino aquí y ahora. Esa sería una de las maneras en las que podríamos explicar cuál es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es hacer que el reino de Jesús sea visible aquí y ahora, ser un testigo, un testimonio vivo del reino de Jesús. Y eso no significa que el reino quede confinado al espacio de la iglesia local. Todo lo que pasa del reino pasa aquí dentro, entre nosotros. No. El reino va haciendo su trabajo por el mundo, muchas veces a pesar de nosotros. No son lo mismo. Cohabitan por ahora. Porque otra cosa que te quiero decir es que, de alguna manera, la iglesia precede al reino y lo expone ante el mundo. No he encontrado el verbo precede, ni siquiera me
¿cómo se dice esto? No estoy, exacto, he estado buscando, digo, tiene que haber un verbo que diga lo que está en mi... No lo he encontrado. Lo que estoy queriendo decir, lo explico, es que, mira, la iglesia es lo que ves y nunca será mejor. Me explico. ¿Podemos madurar las personas? Claro que sí. ¿Puede una iglesia tener una vida más saludable que la que tenía antes? Claro que sí. Por muy saludable y sana que sea la vida de una iglesia, por muy sana que sea su doctrina y sus prácticas pastorales y nos perdonemos unos a otros y tal, lo que habéis experimentado de la iglesia en vuestra vida es lo mejor que vais a ver. La madurez de la iglesia ya se dio. La iglesia nunca será perfecta. La iglesia está en proceso, pero la iglesia es la novia. Y va a seguir siendo la novia hasta las bodas. La iglesia nunca va a ser perfecta, nunca va a ser ideal. Sin embargo, la plenitud del reino no ha llegado todavía. La plenitud de la iglesia sí. La plenitud del reino no ha llegado. El reino se ha establecido, pero el reino va a llegar en toda su plenitud cuando Jesús vuelva. De hecho, cuando Jesús vuelva, prepárate para esto. Pues supongo que lo sabías, pero por si acaso tú prepárate. Cuando Jesús vuelva, se acaba la iglesia. Fin. Este proyecto es temporal. Sin embargo, el reino es eterno. No podemos confundir una cosa con la otra. Ambos están cohabitando ahora, coexisten, pero uno tiene fecha de caducidad. ¿Tenemos que amarla menos por eso? No. Es lo que Jesús ha elegido para hacer visible su reino. Pero tenemos que tener claro qué es la iglesia y qué es el reino y no confundirnos. La iglesia es finita, es temporal. Se inauguró un día y otro día será caduca y ya no la necesitaremos, ya no será lo que es. Cuando llegue el reino de Dios en su plenitud, la iglesia se extinguirá, si me permitís la palabra. Sin embargo, el reino no solo está por llegar en su plenitud, sino que a la vez ya está aquí. Ahora mismo está aquí. Es eterno, pero ya ha empezado su invasión de lo temporal. El reino de Dios, esto le gustará a los frikis, es un portal de otra dimensión que ya se ha establecido en este tiempo-espacio. Y está creciendo y está creciendo, como la semilla de mostaza a su ritmo. Jesús no tiene prisa, quiere hacer las cosas bien, no de cualquier manera, pero está creciendo y está creciendo y está creciendo. Y seguirá creciendo y no dejará de crecer. De alguna manera la iglesia es, si me lo permitís, un preámbulo del reino. Ya te voy a decir algunas cosas de la iglesia que creo que salen de la parábola. Es un preámbulo del reino en el que todavía hay todo tipo de peces. Estamos arrastrando la red, quien sea que la arrastre, y dentro de la red hay el pez de espada, el pez colombiano, el pez con barba, el pez imberbe, el pez simpático, el pez que hay que soportar más que a otros. Todos esos peces están en la iglesia, están en la red. Y eso no cambiará. Si estás pensando que si nos quedamos aquí el suficiente tiempo y oramos lo suficiente y nos aferramos a la palabra lo suficiente, solo quedaremos los guapos y simpáticos, no has entendido lo que es la iglesia. La iglesia es una red llena de peces de todo tipo, de todo tipo. ¿Muchas espinas? Sí, las hay, las hay. ¿Habéis comido un pez con muchas espinas? ¿Habéis comido arenques? Serán ricos, pero uy, cómo cuesta comerlos. La iglesia. Gracias, hermano. Un arenque, un buen arenque. Pero hay que ir con paciencia. ¿Estás entendiendo la eclesiología que eso implica? Lo digo por si venías a la iglesia y todavía no habías asumido,
sea, sí, la teoría, ¿no? El evangelio, la teología, doctrina. No hubieras asumido que esto es un hospital. Es un hospital. Es decir, salvo que trabajes en él, un sitio en el que tú no quieres estar. No quieres ir al hospital, lo justo y necesario. Hay gente que no va al hospital para que no le encuentren los males. Mejor ve que los tienes. Mejor ve. Esto es un hospital. Aquí estamos todos los peces metidos. Y bueno, yo cuando como pescado, luego queda un pestazo en la cocina. Es que somos así. ¿Cómo vamos a mirarnos por encima del hombro unos a otros? ¿Cómo vamos a rechazarnos? Pero mira este pez, pero mira el otro. ¿Y si te miras en el espejo correcto? ¿Y si empezamos a mirarnos en el espejo correcto? La iglesia es un lugar para todos los peces. La iglesia debe, es su deber, contener todos los peces que pueda. Esto no es el reino. No estamos en la selección de los peces todavía. Estamos tirando de la red. Aquí tiene que haber todos los peces posibles, de todos los colores posibles, con todas las problemáticas posibles, con todas las enfermedades posibles, es lo que hay. No es tu fiesta de cumpleaños donde invitas solo a tus amigos. Esto es otra cosa. Esto es para gente que está dispuesta a hacer misión con Jesús, que fue seleccionando a gente que, bueno, tenían sus taras, los chicos, tenían sus cositas, pero Jesús los miraba con otros ojos. Quería mostrar su reino a través de esos muchachos. ¿Quién soy yo para rechazar a uno de esos muchachos? Por vete a saber qué tara, o qué problema, o qué dificultad. Simplemente porque yo a lo mejor ni la comprendo, esa problemática. Y esa es parte de nuestra ignorancia. Tú sabes tus pecados, tú sabes tus problemas, ese campo lo manejas, llevas peleando con él años. Pero el vecino tiene otros, y no los entiendes, y no los aceptas. Mira, yo luchar con esto, yo sé que lucho, yo sé que amo a Jesús a pesar de mi lucha, pero ¿cómo va a luchar con eso? ¿Cómo se va a luchar con eso? ¿Por qué no te miras en el espejo, en el único espejo que necesitas mirarte? Ya está, solo en Jesús. No te mires en otro espejo. Lo último que te voy a decir. Cuando digo que el reino nos pone en crisis, o pone en crisis nuestras lealtades, una cosa que creo que es muy natural de pensar es decir, bueno, si el reino llega a una persona no creyente, con sus ideas normales de no creyente, claro que le pone en crisis, ¿no? Te dice, no, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien, y la persona que no tenía esas nociones dice, uy, pues yo lo tenía todo al revés. ¿Y ahora qué? ¿No? Ahora tengo que... No, yo no te estoy diciendo que eso sea todo lo que queda puesto en crisis con el reino. Lo que te estoy diciendo es que el reino de Dios pone en crisis a la iglesia. Esa es la iglesia la que pone en crisis, en primer lugar. ¿Qué hacemos las iglesias locales? Cuando queremos pensar sobre nosotros mismos. ¿Haremos bien las cosas? ¿Las haremos mal? Bueno, leemos libros, miramos a otras iglesias, nos comparamos a ver qué tal, contamos gente, yo qué sé, hacemos un montón de cosas. ¿Y a dónde van esas cosas? El único que tiene derecho a informar a la iglesia de cómo debe ser no son los libros de eclesiología, no son los seminarios, no son las otras iglesias, no son tus opiniones. El que tiene el derecho a decirle a la iglesia cómo debe ser es el reino de Dios. El reino de Dios es aquel al que la iglesia sirve. Es aquel que le puede decir a la iglesia, no estás entendiendo esto bien, esto hay que cambiarlo. Estás aquí para anunciarme, estás aquí para explicarme, estás aquí para exponerme, para que el mundo me vea. Y tal como lo estás haciendo, no está pasando. Si tenemos que cambiar algo, es el reino de Dios el que nos lo tiene que decir. No penséis que pone en crisis a lo de fuera, nos pone en crisis a nosotros.
en primer lugar. Las preguntas de hoy son las siguientes, y las últimas. Semana que viene no hay grupo pequeño, ¿vale? Pero hoy no te escapes, por favor. Las preguntas son las siguientes. Tengo órdenes de quedarme quieto para las preguntas. Me quedo quieto. Nuestros amigos de vídeo las van a poner en pantalla. Y yo las tengo en mi teléfono para leéroslas. Primera pregunta. Es válida si has estado un domingo o los 4, ¿vale? 2 o 3 o 4 de este mes. ¿Qué has aprendido este mes sobre el reino de Dios? No hace falta explicar todos los volúmenes de tus aprendizajes. Una cosa. Comparte con 2 o 3 personas. Este mes he aprendido esto del reino de Dios. En esta parábola el Señor me ha dicho, he aprendido esto. ¿Vale? Una cosa. Segunda pregunta. Es muy bonito, a nivel teórico, que el pastor de la iglesia haga teología y diga, el reino de Dios pone en crisis a la iglesia. Una frase titular, un tuit de teología. Pero, ¿y a nivel práctico eso qué significa? Eso es lo que quiero que os preguntéis ahora. Segunda pregunta. ¿De qué manera el reino de Dios pone en crisis? Y ahora vamos a decir a la iglesia, ahora vamos a decir a nuestra iglesia local. ¿Qué tiene que enseñarle el reino de Dios a nuestra iglesia local? No a los hermanos del Archiduque, ni a los del Rafal, ni a los de la península. A nosotros. ¿Qué tiene el reino de Dios que decirnos, que enseñarnos, como iglesia local? ¿De qué nos tiene que informar? Tercera pregunta y última. ¿Qué crees, mucho más personal esta, qué crees que te está diciendo Dios a través de estas parábolas para este momento de tu vida? ¿Se entienden las preguntas? Bastante sencillas, creo, de comprender. Entonces nos sentamos 3, 4 personas juntas y nos damos unos minutos para esto, ¿sí? Para seguir reflexionando y hablando de estas cosas. No seáis tímidos. Si no sabéis su nombre, lo podéis preguntar.